Has vencido la muerte, Señor. Has vencido la muerte. Has vencido, Señor, las potestades, Señor. Has vencido, tú has vencido. En el nombre de Cristo hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder para deshacer toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Hay poder en tu sangre, hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya, sí, Señor, te adoramos, te exaltamos, bendito Dios, por tu amor, tu misericordia, Señor, aleluya. Gracias, gracias te damos, te exaltamos, Rey, te exaltamos a ti que eres digno de la gloria, de la honra y la alabanza. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por ese amor tan grande, por tu misericordia. Ponemos tu nombre en alto, nombre que sobre todo nombre, nombre que Él es el único Dios poderoso, Él es el único, la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús es el único que liberta, es el único que quita las cadenas de esclavitud, es el único que puede sanar, que puede levantar al caído, al que está muerto vuelve a la vida, en el nombre de Jesús, en el nombre del único hombre, el único que puede hacernos libres, el nombre de nuestro Dios. Aleluya, aleluya, sí, Señor, te alabamos y exaltamos, Señor, aleluya. Sí, Señor, aleluya, 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 gracias. Gracias, Señor, gracias. Bendito Dios, te alabamos, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Los saludo a todos con la paz del Señor y los invito a que se pongan se tomen sus asientos. Le damos la bienvenida a todos los que están del otro lado de la pantalla, que no pueden estar presentes en esta tarde, pero están compartiendo a través de la distancia la reunión que estamos teniendo. Gloria a Dios damos por eso, por la oportunidad que podemos tener de volver a reunirnos. No sabemos hasta cuándo, pero hoy podemos y gloria a Dios por eso. Continuando con el estudio que venimos tratando los últimos 2 sábados, la palabra de Dios en el libro de Efesios, busquen la palabra de Dios en el libro de Efesios, y el versículo 6 empieza a relatar a partir del versículo 10 la armadura de Dios tal como la venían relatando Betito. Lo voy a hacer un resumen cortito para los que no vinieron, que son varios, que no estuvieron ni la primera vez ni la semana pasada, que empezó a relatar de que nos tenemos que vestir con la armadura de Dios para poder vencer el día malo, dice, y fortalecer, dice la palabra de Dios, fortaleceos en el poder del Señor y su fuerza. Y Betito pudo desarrollar lo que era fortalecernos en nuestro Señor, no en nuestras propias fuerzas, porque nuestras fuerzas se acaban. Las fuerzas del Señor, como compartía hoy Denise, que es la que nos da la fuerza para vencer, nos da el poder que nosotros no tenemos, siempre y cuando seamos hijos de Dios, ¿no? El que no es hijo de Dios, lamentablemente, no puede participar de estas bendiciones, de poder vencer. Y a veces pensamos que, ¿qué es vencer? Digo, ¿viste? Porque los chicos que son nuevos, los que no entienden más o menos, y dicen, estos hablan y no entendemos nada. Yo me pongo en su lugar, nosotros, sí, vencer, y nosotros, amén, gloria a Dios, y nosotros entendemos todo, obviamente. Pero aquellos que vienen por primera vez, no entienden qué es vencer, y vamos a tratar del día de hoy entender, a través de la justicia de Dios, qué es lo que tenemos que vencer. Papiro hablaba de la verdad, que es el cinturón, que sujetaba toda la armadura. Y el cinturón está muy ligado a la coraza. Sin cinturón no podemos sostener la coraza. Entonces primero tenemos que ponernos el cinturón, que es la verdad. La verdad de Cristo. Como dijo Germán recién, Jesús dijo, yo soy la verdad. Y hoy en día, en la sociedad en que vivimos, yo les puedo decir de lo que estudio, tengo un montón de textos que hablan de la relatividad de la verdad.
de que ¿para qué es vos verdad? A ver, porque para vos verdad es, no sé, que yo creo en mí y yo nazco, muero y listo, ahí se termina la vida, esa es mi verdad, yo me quedo con mi verdad. Otro viene y te dice que no, que en otra religión hay otra verdad y que en otra forma de pensamiento y mucha filosofía hay respecto de la verdad. Y está tan diversificada el concepto de la verdad que hoy en día ni siquiera la gente sabe de qué agarrarse. Un día creen en una verdad, otro día creen en otra verdad, porque consumen tantas cosas que ya ni siquiera saben. Y la verdad queda como algo incierto. Y hoy en día hay mucha incertidumbre. Pero gloria a Dios que nosotros, los hijos de Dios, tenemos esa verdad absoluta, que es que Jesucristo, nuestro Señor, vino a este mundo a salvarnos del pecado. Esa es la verdad. Vino a morir por tu pecado y por mi pecado. ¿Para qué? Para resucitar al tercer día y darnos vida con Él. Vida y vida eterna, vida y vida en abundancia. Esa es la verdad más absoluta que tenemos. Por eso es que Jesús es la verdad. Y hoy en día la verdad es como que nadie tiene una verdad. Y esto miles de personas vos podés discutir y hablar en la calle y te van a decir, no, pero eso es para vos y yo para mí. Y se quedó ahí. Porque no tienen una certeza, que es lo que nosotros tenemos cuando venimos a Dios. En tercer lugar, el apóstol Pablo les dice, el capítulo 6 y el versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Y justicia, qué palabra, ¿no? Que hoy en día es como diciendo, hoy no hay justicia, y la justicia no hace nada, y la justicia beneficia al que roba, y la justicia, ¿por qué? Porque el libro de Jeremías dice que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Es lo peor de lo peor, es la justicia humana. Porque nuestra naturaleza pecaminosa y nuestros pensamientos nunca van a tratar de hacer lo bueno. Y lamentablemente la palabra justicia viene de una de las cualidades que no se mueven de Dios y de que Dios es justo. Y de Él parte la justicia. El universo, hay una canción que me encanta porque dice, el universo está debajo de su ley. No la República Argentina, no Latinoamérica, no el planeta Tierra, el universo. Yo me quiero ir a Marte y plantar mi propia justicia, no voy a poder, porque el universo está debajo de la ley de Dios. Y la justicia de Dios no es mi justicia. Y ahí ya estamos en un tremendo problema, porque el estándar que Dios me pone en su justicia, porque Dios es justo. Una vez me acuerdo, había venido a nuestra iglesia, a nuestra vieja iglesia, un pastor que decía que Dios no era justo porque nos había elegido a nosotros para salvarnos. Ay, yo tenía 11 años, pero yo decía, con 11 años, esta persona está loca, decía yo. Esta persona está loca, era chiquitita, no entendía nada. Pero este hermano, no sé si decirle hermano, o sea, esta persona se atrevía a decir de que Dios no era justo. Y nada que ver, porque como Dios es justo, es que envió a Jesucristo para salvarte, porque vos por tu propio mérito te venís y te plantás, como yo compartí una vez acá, venís delante del cielo, te parás en la puerta del cielo, y vos por tus propias obras no vas a ser salvo, porque la justicia de Dios no te lo permite, porque tu justicia, porque mi justicia es un trapo de inmundicia, mi buena obra no le sirve de nada a Dios, que yo quiera ser una buena persona, a Dios no le va a servir. Ay, pero si yo no mato, ay, pero si yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Déjame decirte que a Dios eso no le importa. La justicia de Dios de que Jesús vino a este mundo a salvarte. Y ahí se hace patente la justicia de Dios. Porque Él sufrió para que nosotros podamos participar de la paz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios, no paz de Dios.
Porque una vez que también escuché a un pastor que decía, porque de esta pandemia, y que yo qué sé, y recita Romanos 5:1 y dice, y justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y tratando de decir de que nosotros, los hijos de Dios, esta pandemia no nos puede afectar. No, este versículo no está diciendo eso. Decime que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y aplicarlo a la situación que estamos viviendo va a ser aplicable. Pero justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es de que la ira de Dios ya no está más sobre nosotros porque nosotros somos pecadores y no tenemos una forma de hacer justicia. No hay manera de que nosotros podamos ser justos, pero sí somos justificados por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado y por la justificación de nuestro Señor Jesucristo y a través de su sangre es de que Dios nos ve justos y somos justos. Entonces cuando venimos al camino del Señor y creemos en Dios, porque el estándar de la justicia de Dios no es como lo que nosotros decimos. Lo que nosotros queremos hacer no es como Dios quiere. Nosotros decimos, yo puedo amar a Damaris, que es mi hermana, pero la palabra de Dios dice de que Jesús les dice, bendecid a los que os maldicen. Entonces nosotros venimos de una vida que por ahí decimos, pero si mi papá, vamos a poner un ejemplo, pero si mi papá me golpeó toda la vida, me maltrató, aquel abusó de mí, me violó, aquella persona me lastimó, me hirió de tal manera que yo no la voy a perdonar. Porque para mí es justo no perdonar porque esa persona me lastimó a mí. Pero Jesús te dice, bendecid a los que te maldicen, amad a vuestros enemigos. Y ahí vos te das cuenta que la justicia de Dios está un poquitito más alta de la que nosotros podemos con nuestra propia fuerza cumplir. Cuando hoy en día y esta semana que fue el día del orgullo gay, hoy en día amar, no pasa nada, amar a quien vos quieras y total, ¿qué te dice? Pero la justicia de Dios, Él estableció a la familia. Él estableció al hombre Adán y a la mujer Eva y les dijo, fructificad la tierra, multiplíquense, les dijo. Y ahí estableció a la primer familia. Y la familia es la primera institución formada por Dios. Y hoy en día, ¿qué te quieren decir? Que puedes amar a cualquiera, si total, y encima agreden a quienes tienen esta clase de pensamientos, a quienes se apegan a la justicia de Dios. La justicia de Dios no te permite, ay, pero vos sos cristiano y no te dejan, como compartía hoy Jackie, ni las borracheras, ni esto, ni lo otro. Qué bueno podés sacar de eso. Porque la justicia de Dios no nos va a permitir hacer esas cosas, ¿no? La coraza romana, algo que me llamaba la atención es que en el Alto Imperio, porque yo estudio historia, entonces Roma tuvo 3 momentos. El momento del inicio, el momento más alto, se le llama el Alto Imperio, y el momento que declinó, que se le llama el Bajo Imperio. Pero en el Alto Imperio, ahí Flor, te voy a pedir que pongas la imagen, se había mandado a hacer una coraza que se llama lórica segmentada. ¿Por qué se llama segmentada? Porque como ven ahí, tiene capas. Tiene capas. Y esta era muy cara. Esta no era cualquiera, por eso se hizo en el Alto Imperio, porque en el Alto Imperio era cuando el Imperio Romano estaba en su momento de conquista más grande, era más rico y toda la plata que ellos tenían iba al ejército. ¿Por qué? Porque el ejército era quienes iban y conquistaban y así sucesivamente invertían mucha plata. Era la coraza más cara, así como es lo más caro, es la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Fue un sacrificio muy alto el que Jesús tuvo que pagar para ponerte a vos esa coraza de justicia que va a proteger, ¿qué? Tu corazón. Lo que el enemigo viene a atacar es el corazón.
Y así como invertían tanto dinero en una coraza que era la mejor coraza en esa época, invertían tanto dinero porque era alto el precio, no gastaban cualquier plata. Era demasiada la plata que se invertía en equipar al ejército romano. Así de caro le salió a Jesucristo implantar en cada uno de nosotros, los hijos de Dios, una coraza de justicia. Cristo es el que nos justifica, somos justificados. Él nos da una coraza a través de su sangre. Los invito a que, si quieren, pero la verdad que me parece que mejor leo yo todo, ya tengo más o menos marcado. Estoy un poco lisiada de mi dedo, entonces no me permite hacer mucho. Pero Romanos capítulo 6 y el versículo 17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué quiere decir estos dos versículos? Que cuando nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, ya dejamos de ser esclavos del pecado porque Él impuso en nosotros esta coraza de justicia y ahora somos siervos de la justicia, porque somos hijos e hijas de Dios. Entonces, cuando tengo puesta mi coraza, el Espíritu Santo de Dios y su palabra, que es la que produce vida. Hay una canción que yo escuchaba cuando era chiquitita de Club Peregrinitos que dice: que tu palabra germine en mí y vida me dará. La palabra de Dios da vida, da vida. Y cuando yo empiezo, lo que decía hoy Germán, que yo ataco con ¿qué? Con la edad, no me quiero adelantar. Pero es la palabra de Dios la que produce. Entonces, cuando yo permito que la palabra de Dios penetre a mi corazón, que la justicia de Dios que está plasmada en este libro, que cuando yo permito que la justicia de Dios trabaje en mi corazón, trabaje en mi mente, es que la tengo puesta y no me puede herir lo que venga a acechar de parte del enemigo, que son que las tentaciones, que son estos deseos carnales que se estuvo hablando hoy bastante también. Que Papilo compartía la semana pasada ese versículo de Marcos que dicen que del corazón del hombre salen los homicidios, las enemistades, las envidias, los celos, los pleitos. ¿Algo bueno sale de tu corazón? No. Nada bueno sale de nuestro corazón. Nada bueno sale, y eso es lo que el enemigo quiere penetrar, es lo que el enemigo quiere imponer en nuestro corazón. Por eso es que necesitamos, porque cuando nosotros nos quitamos esta coraza, cuando nosotros no la tenemos, porque por ahí no la tenés, porque por ahí decís: no entiendo nada, ¿qué es esto? ¿Qué están hablando? Pero cuando le decís: Señor, el primer paso que acabamos de leer, cuando crees, automáticamente se te es puesta una coraza de justicia y empezás a leer la palabra de Dios y es como ver a un bebé crecer, tomar la palabra de Dios. De repente nace y hace movimiento y la primera cosita que hace la madre: ¡ay, mira lo que hizo! Y así es el Señor. Se va poniendo contento con nuestros pequeños logros. Cuando nosotros dejamos, por ejemplo, que dicen perdoná y vos empezaste a perdonar, es que empezaste a dejar que esa palabra, esa justicia de Dios penetre en tu corazón, penetre en tu mente y de repente te estás armando y no te das cuenta. Y estás creciendo y después caminás, caminás como un niño, empezás a dar tus primeros pasos. Y Dios de eso se va poniendo contento y como un padre, Él se alegra de nosotros y ve cómo nosotros empezamos a crecer. Son pequeños pasos que no notamos la diferencia. ¿Para qué? Para llegar a un momento adulto que podamos resistir el día malo. Y el día malo es el momento de cuando viene la tentación muy fuerte, cuando vienen momentos
tan difíciles como los que estamos viviendo hoy. Yo no diría el día malo, diría los días malos, porque ya la venida de Cristo está tan cerca ese momento que las luchas que estamos teniendo, que no son contra carne ni sangre, como dice Hebreos 6, no es la pelea, no es con las personas que están afuera, es contra principados que gobiernan todo, que gobiernan los medios de comunicación, que gobiernan a las naciones, que gobiernan a las personas, que gobiernan las mentes, que nos quieren imponer a nosotros, los hijos de Dios, una conducta que no se aplica a la justicia de Dios. Entonces nosotros, cuando nos empezamos a permitir que la palabra de Dios comience a traer vida en nuestra mente, en nuestro corazón, es que nos ponemos esta coraza. Pero esto va para los más grandes, para los que ya estamos hace tiempito. Hay momentos donde nuestra armadura se desgasta, porque la lucha es grande y la armadura se desgasta y no recurrimos a quien se va a encargar de arreglarnos la armadura. Y en el desgaste descuidamos nuestra oración, descuidamos nuestra comunión con Dios, descuidamos la palabra de Dios. Entonces, como no estoy leyendo la palabra de Dios, ya la palabra de Dios no se hace más vida en mi corazón, no se hace más vida en mi mente. Y empiezo a ser, por ejemplo, más tolerable al pecado. Cuando yo no acudo al que me va a arreglar la coraza de la justicia, cuando yo no acudo a la sangre de Cristo, que es el que me impone la justicia, es su sangre, cuando yo no acudo a aquel que me va a arreglar mi situación, como decía en Jeremías, cuando yo no voy a ese lugar, es que me vuelvo más tolerable al pecado. Y otra vez decaigo, y por ahí sí tengo, pero la tengo re rota, porque imagínate, tengo un agujero acá y es un blanco fácil para que el enemigo venga y te penetre una herida. Y hay muchas heridas que están dentro de nosotros y están provocadas por justamente esto. Hemos descuidado nuestra armadura. Ya no estamos haciendo hechos de justicia. Ya la justicia no está en nosotros. Y algo muy claro de la justicia de Dios está en 1 de Juan, capítulo 3. Dice, 1 de Juan, capítulo 3 y el versículo 10 dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Cuando nosotros ya no tenemos la coraza de justicia, lo primero que perdemos es el amor. Porque el amor es el que nos lleva a hacer toda justicia. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, no es jactancioso, no busca lo suyo, dice 1 Corintios 13. Cuando nosotros dejamos la coraza es que se empieza a notar en nuestra actitud que hay una falta de amor hacia mis hermanos. Y entonces al que yo tengo que perdonar, no lo perdono, porque yo ya no estoy haciendo obras de justicia, porque ya no tengo el amor de Dios en mí. Y encima lo más loco es que dice, y en esto se diferencian los hijos de Dios de los hijos del diablo. No es algo así nomás. No lo es. También dice que cuando nosotros podemos descuidar nuestra armadura, descuidamos también nuestra vida a tal punto que pecados anteriores vuelven a nosotros. La palabra de Dios en el libro de Romanos, ay Señor Jesús, yo y mi dedo. La palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 6 y el versículo 21 dice, pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte.
Hilda siempre dice que cuando uno vuelve al camino del Señor, cuando uno viene al camino del Señor, se acuerda de su vieja vida, si es que la palabra de Dios hizo efecto, si es que la sangre de Cristo te lavó, te compró, lo que vos hacías antes te daba vergüenza. No querés ver ni fotos, no querés ver nada, no te querés ni parecer, y he sabido de gente que ha tirado ropa, que ha tirado objetos que tenía, que ha cortado amistades, porque lo que tenías antes ahora te da vergüenza. Porque el pecado avergüenza y nos pone en condición de vergüenza. Pero dice, ¿qué cosas tenías buenas? A ver, ¿qué frutos? Frutos como diciendo, ¿qué cosas buenas tenías de las cosas que hacías antes? Pero qué lástima, porque cuando descuidamos nuestra coraza, lo de antes vuelve. Y te empezaste otra vez a hablar con ese chico que no tenías que hablar, con esa chica que no tenías que hablar. Volviste a ver en internet cosas que no tenías que ver. Pero si yo ya lo dejé en el entrenamiento, ¿qué pasó ahora que volví a recaer en esto? Empezaste a escuchar música que sabés que a Dios no le agrada. Empezaste a ver cosas, a consumir ocultismo, que hoy en día está en todo. Está en casi todo lo que vemos y tocamos metido el ocultismo. Y lamentablemente, ¿qué trae el fin de todas estas cosas? Es muerte. Es muerte. Porque cuando no tenemos nuestra coraza, ¿qué es lo que protege la coraza? Nuestros órganos vitales, todo está acá. Lo más importante está acá en la cabeza. Están nuestros pulmones, que es con lo que necesitamos para respirar. Está nuestro corazón. Y si nosotros descuidamos esta coraza, si dejamos de hacer estas obras de justicia, lo que vamos a tener es muerte. Porque una herida acá, viene alguien a mí, me apuñala acá, yo creo que si me sacan eso, me desangro y me muero en una cuestión de minutos. Y eso es lo que hace el pecado. Trae muerte otra vez. Cuando Cristo ya nos había puesto una coraza de justicia que le valió muy caro, salió muy caro para nuestro Señor Jesús ponernos esa coraza de justicia. Tratar de estar al estándar de la voluntad de Dios, de la justicia de Dios, que como yo decía, está sobre todo el universo. Y acá que se enoje el que se enoje, pero el universo le pertenece a Dios y la voluntad de Dios es la misma acá, en China y en donde sea. La palabra de Dios es justa acá y en todos lados. Y lo que Dios quiere acá lo va a querer acá y en otro lugar también. Así que no vengas más acá, no te va a salvar de la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es la misma en todos lados. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si reconocemos como se estuvo diciendo todo este día de hoy? Esa canción, Cansado del camino, sediento de ti, dice, un desierto, mi armadura es desgastado, dice. A veces tratamos de luchar porque la lucha contra el enemigo hoy en día es re pesada, es fuerte, ataca la mente, ataca el corazón, ataca las tentaciones. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que reconocer que estamos heridos en nuestro interior, estamos heridos, no es por ahí el otro, no. Mírate, ¿cómo están tus obras? ¿Se parecen a la de la justicia de Dios? Porque con Cristo yo sí puedo cumplir ese estándar de la justicia de Dios. Pero ¿qué tan cerca de Cristo estoy para cumplir el estándar de la justicia de Dios? ¿Cómo está mi armadura? ¿Está desgastada? Porque donde haya un hueco, un pedazo de metal un poquito así elevado que no proteja, ya no vamos, es un lugar para que una herida del enemigo penetre. Entonces, ¿qué tan bien está nuestra coraza? ¿Qué tan bien está nuestra justicia? ¿Qué pensamos nosotros de lo que hacemos? Y cuando vamos a la luz de la palabra, yo creo que un montón dirían, yo estoy mal. Porque la palabra de Dios a mí me muestra de que yo soy pecadora.
Pero lo más lindo quizás también está en su palabra y en el sacrificio del Señor. Y la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, y el versículo 7 dice: hijitos, que nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Y esta parte del versículo a mí me encanta. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, si el enemigo ha estado penetrando en tu armadura porque tus actos de justicia no permitieron, de injusticia más bien, porque si nos equivocamos no estamos siendo justos. Si nuestra propia justicia, que pensamos que a nosotros nos va a hacer bien, si pensamos que a nosotros estamos bien, obviamente vamos a pensar que estamos bien, pero cuando vamos a la luz de la palabra y vemos que nuestra justicia no es igual que la justicia de Dios, es que el enemigo ha estado entrando en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero para esto, dice la palabra de Dios, para esto es que vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, esas obras del diablo que ha estado quizás está tratando de atacar a tu mente, está tratando de atacar a tu corazón, que es el lugar donde el enemigo quiere posar. Ya que hoy decía, Jesús es un caballero y no te va a imponer. El enemigo es todo lo contrario, es un atrevido. Él se va a meter. Y Él te va a hacer estrago, Él te va a lastimar, Él te va a herir. Porque lo que trae el pecado, como leíamos, es muerte. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para deshacer esas obras del diablo. Vino para deshacer lo que el enemigo quizás está haciendo en tu corazón y por ahí no se lo querés contar a nadie y por ahí no lo querés compartir porque te da vergüenza. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Vino a deshacer lo que el enemigo ha estado haciendo. Entonces arranquemos. ¿Tenés justicia? ¿Tenés la coraza de justicia? Porque si no la tenés, hoy es el día de reconocer que primeramente necesitas de la sangre de Cristo para que esa justicia se haga patente en vos y que para que Jesucristo, el Hijo de Dios, venga y te imponga esa coraza de justicia, esa coraza de protección a nuestro corazón, que es donde el enemigo quiere entrar, donde el enemigo quiere atacar. Primero eso. Y si está desgastada, si sabemos que estamos medio rengos, si sabemos que está media desgastada, que hay lugares rotos, que hay lugares con agujeros, que la batalla que se hace muy difícil y no puedo, y aunque oro quiero resistir y no puedo, y me duele, me lastima, me ataca porque caigo, digo no, y vuelvo a caer. Jesucristo vino para deshacer de raíz las obras del diablo, dice la palabra de Dios. Y en esta noche el Señor quiere deshacer esas obras del diablo y quiere rehacer esa coraza de justicia. Quiere que esa sangre de Cristo penetre y limpie tu vida, limpie tu corazón, limpie todo pecado, limpie toda raíz de dolor, toda raíz de amargura que está quebrantando, que está hiriendo, que está lastimando, todo dolor de pecado que está, porque el pecado hiere, el pecado lastima, como dice esa canción, el pecado me ha entristecido el corazón. El pecado trae condición de dolor, trae muerte, nos hace sentir miserables. El pecado nos lastima y no podemos ni siquiera presentarnos delante de la presencia de Dios porque sabemos que estamos mal. Pero con Jesucristo tenemos libre acceso delante de su presencia para arrodillarnos y decirnos: Señor, aquí estoy, necesito que rehagas mi armadura, necesito que rehagas mi coraza, necesito que tu coraza se implante en mi corazón una vez más, que tu justicia haga parte de mí para yo poder vencer, para que esos ataques que me quieren herir de muerte, porque los lugares que están acá son heridas de muerte. El enemigo quiere herir de muerte, pero Él vino a deshacer las obras del diablo.
Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y a ser completamente sinceros en esta tarde. Vamos a ser honestos con Dios. Vamos a decirle: Señor, necesito de ti, Señor. Necesito que tu justicia, Señor, se haga vida en mí. Se haga vida en mi vida, en mi corazón, Señor. Quiero dejar pecado. Quiero dejar lo que no te agrada. Quiero dejar eso que me está encima, me está lastimando, está hiriendo mi corazón, está lastimándome esta falta de perdón que no la puedo dejar, que no puedo perdonar, que me está amargando cada día. Este pecado que no me deja en paz, que no puedo dormir porque yo sé lo que estoy haciendo. Este pecado que me está hiriendo, que me quita el hambre, me quita la condición de hijo de Dios. Este pecado que me quita la comunión contigo, Señor. En esta hora, Espíritu Santo de Dios, comienza a obrar, Señor. En esta hora, Señor, tu Espíritu Santo comienza a obrar, comienza a penetrar en cada vida, en cada corazón, Señor. Tu Espíritu Santo comience a obrar, Señor Jesús. Empiece, Señor, a traer vida, Señor. Empiece tu palabra, Señor, a purificar la mente, Señor. Que tus obras de justicia, Señor, empiecen, Señor, a hacerse carne en nosotros, Señor. Que podamos oír, Señor, tu voz y acudir a la obediencia, Señor. De que si nos dicen que dejemos el pecado, Señor, danos la fuerza, Señor, para abandonar, Señor, para perdonar, Señor, para dejar, Señor, el chimento, para dejar la mentira, Señor, para dejar, Señor, todo lo que le doy lugar al enemigo, para dañar mi propia armadura, Señor. En el nombre de Jesús comienza a obrar, Señor. Comienza, Padre eterno y de la gloria, Jesús. Aleluya, 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 Señor, comienza a obrar, Señor, en la mente en esta hora, Señor. El enemigo, Señor, está atacando la mente, Señor. En esta hora, Señor Jesús, hay poder en tu nombre, Señor, hay poder en tu sangre, Jesús. Aleluya, 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 Señor. Hay poder en la sangre de Cristo en esta hora que trae libertad, Señor, trae libertad, trae restauración, Señor, de corazón. En esta hora, Señor, comienza a deshacer esas obras del diablo, Señor. Tu sangre preciosa comienza a cortar toda maldición, Señor, que está atando la mente, que está atando el corazón, Señor, en esta hora. Tu Espíritu Santo, Señor, comienza a obrar, Señor. Oh, Espíritu Santo, Señor, obra, Señor, la sangre de Cristo limpia, la sangre de Cristo limpia, la sangre de Cristo limpia en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en tu sangre, Señor, hay poder en tu nombre, Señor. Hay salvación en esta tarde, hay perdón de pecados, hay restauración, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Obra, Señor, obra, Jesús. Hay poder en tu nombre. Desolado ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia.